Vamos a comenzar a partir de este momento con el estudio de uno de los periodos más notables de la historia de la humanidad, como lo fue sin duda el Renacimiento. Vamos a estudiar este periodo desde el punto de vista económico, social y político, pero antes de comenzar conviene hacer una distinción respecto de términos que se utilizan como sinónimos. Normalmente se habla de humanismo o renacimiento como si fueran equivalentes, y en verdad el humanismo es el movimiento filosófico y de la sensibilidad que se produjo durante el Renacimiento, que fue el periodo histórico. Ahora, en ambos casos, tanto hablando de humanismo como de renacimiento, los términos no fueron utilizados en su momento, en su época, sino que fueron popularizados mucho tiempo después, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, en el caso del término humanismo, aparece en una obra de George Boyd titulada El primer siglo del humanismo. El término renacimiento, por el contrario, aparece en una obra notable de Jacobo Burckhardt que se denominó La civilización del Renacimiento en Italia. Esta es de 1860. Prácticamente en forma contemporánea aparece la misma expresión renacimiento en una obra de Henry Todd de 1885 que se tituló Francisco de Asís y las corrientes del arte en Italia en la época del Renacimiento. Lo cierto es que el Renacimiento es el periodo que sobrevino a la finalización de la Edad Media. Recordemos a su vez que la culminación de la Edad Media normalmente es fijada en el momento de la caída de la ciudad de Constantinopla, esto es, la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los turcos en el año 1453. Pero vamos al tema. Desde el punto de vista económico, el Renacimiento fue el momento de surgimiento del sistema de producción capitalista. En este momento histórico, la economía de escala nacional sustituyó a la escala mucho más cerrada y localizada propia del feudalismo. Es decir, así como el Estado se constituyó en el espacio político, la economía adquirió una dimensión nacional. Al mismo tiempo, y este es el segundo aspecto a destacar, el Renacimiento es el período donde se produjeron los grandes descubrimientos geográficos. Francia, Inglaterra, España, Portugal y más tarde Holanda se lanzaron a la conquista del Nuevo Mundo. En el caso de Francia se estableció en toda la zona del Golfo de Guinea, en África y en Norteamérica, en la zona de la costa este de Canadá, lo que hoy es el Canadá francófono, es decir, la provincia de Quebec. Los ingleses lo hicieron un poquito más al sur, en la costa este de Norteamérica, avanzando desde allí hacia el centro del continente y hasta alcanzar el Océano Pacífico. España tuvo un enorme imperio colonial en América que llegó desde el norte del río Bravo, es decir, la zona de Texas, hasta la Patagonia en el sur, es decir, todo ese vasto imperio español que luego, si bien se redujo, fue el más amplio de toda la época. Portugal, como sabemos, a partir de 1500 se estableció en la costa este de Sudamérica, en Brasil, y estos descubrimientos geográficos y estos nuevos dominios coloniales agregaron un conjunto de mercados a los europeos al mismo tiempo que los proveyeron de materias primas. Es decir, que, y este es el tercer aspecto, en el contexto de los nuevos descubrimientos, es decir, del Nuevo Mundo, se produce una expansión de la economía a nivel mundial, es decir, las economías de escala nacional europeas tuvieron un mercado de carácter mundial. Y en cuarto lugar, desde el punto de vista económico, yo destacaría algo muy importante, que es la reaparición del dinero como moneda. Hasta ese momento, hasta el Renacimiento, el trueque había sido la moneda de canje más común. El dinero se conoció en la antigüedad, tuvo amplia difusión en Grecia y sobre todo en Roma. Luego decayó en la primera mitad de la Edad Media como producto del propio retroceso económico y emergió el dinero con mucha fuerza en el Renacimiento, asociado también a otros mecanismos de pago, como por ejemplo títulos representativos de valores, el caso de las letras de cambio. Todo esto, naturalmente, que el movimiento del dinero y el movimiento de títulos que representan valor significaba a su vez la necesidad del surgimiento del sistema bancario con raíces en la Edad Media, pero
ampliamente difundido en la etapa del Renacimiento. En segundo lugar, desde el punto de vista social, yo destacaría 4 aspectos: el desplazamiento de la nobleza, el ascenso de la burguesía, la alianza estratégica entre burgueses y nobles y una relativa mejora en la situación del campesinado. En primer lugar, la nobleza era la propietaria del medio de producción por definición, por naturaleza, que era la tierra hasta ese momento. Y por lo tanto era la clase privilegiada la que tenía el liderazgo social. A partir del advenimiento del capitalismo, la burguesía adquirió una importancia mucho mayor en cuanto dueños de los medios de producción industriales, y fue entonces que la nobleza fue retrocediendo, particularmente la pequeña nobleza local. La otra cara de la moneda fue el ascenso y la consolidación de la burguesía, que tuvo un notable enriquecimiento en actividades comerciales y luego industriales. Había dicho, en tercer lugar, el emparentamiento, es decir, la alianza estratégica entre burgueses y nobles se dio fundamentalmente a partir de complejos lazos familiares de casamiento. El título de nobleza complementado con la riqueza de la burguesía, unidos en el acto del matrimonio como forma de conveniencia para tanto la nobleza como la ascendente burguesía. Y por último, lo que puede parecer un poco extraño, se produjo una cierta mejora en la situación del campesinado. Digo una mejora relativa porque las condiciones de miseria eran notorias en la Edad Media, y en esta época del Renacimiento mejoró en algo la situación de los campesinos, sobre todo en la medida que se liberaron de los pesados vínculos de vasallaje que los unían a los señores feudales, que los encadenaban, mejor dicho, a los señores feudales. En tercer lugar, desde el punto de vista político, vamos a distinguir el plano nacional y el plano internacional. En lo nacional, sin duda, el Renacimiento es el momento del advenimiento del Estado absolutista, es decir, el Estado monárquico, hereditario, que consolida un aparato fuerte de burocracia en torno a la figura del rey, que concentra la suma de todos los poderes, es decir, un rey que manda, cumple función ejecutiva, que legisla y que también administra la justicia. Y a su vez, en torno al rey, naturalmente, y dándole sostén desde el punto de vista militar, está el ejército. El ejército es de alguna manera el brazo político y armado del rey que le permite establecer y mantener la supremacía a lo largo de todo este periodo. En lo internacional se comenzó a practicar un equilibrio bastante sutil, bastante delicado, que es el equilibrio de las potencias. Un equilibrio que es básicamente el resultante de la tensión de fuerzas. Las potencias evitaron de alguna manera que las demás pudieran descollar y tomar un lugar de clara predominancia a nivel mundial, es decir, que ninguno sobresaliera lo suficiente y que todas más o menos pudieran repartirse el mundo y las oportunidades. Naturalmente que esto condujo a guerras sucesivas, sobre todo guerras de religión durante el periodo, pero si tuviera que destacar la característica central del periodo en este sentido, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, sin duda sería ese precario equilibrio, pero equilibrio al fin entre las distintas potencias.